Bienvenido al canal Historias OVNIs. Suscríbete a nuestro canal, ya que publicamos historias OVNI diarias basadas en hechos reales. Apóyanos, danos un me gusta si te gusta lo que hacemos. 29 de noviembre de 1989. Este de Bélgica, cerca de la ciudad de Eupen, a 11 kilómetros de la frontera con Alemania. Dos gendarmes de la Policía Federal, Heinrich Nicol y Hubert von Montigny, se encontraban en una patrulla de rutina. Lo que observaron esa noche marcará el inicio de una de las oleadas de ovnis más masivas y documentadas de la historia de la humanidad. Alrededor de las 17:20, un coche patrulla circulaba por una carretera cerca de Eupen. De repente, Nicol notó una luz extraña. El campo junto a la carretera estaba tan iluminado que, según la policía, la luz era como los focos de un campo de fútbol. «Para», le dice Nicol a su compañero. «Mira esto. Un enorme objeto triangular flota sobre el campo a una altura aproximada de 120 metros. Tres potentes luces blancas se ubican en las esquinas y una luz roja pulsante en el centro. El objeto permanece completamente inmóvil y silencioso. Von Montigny contacta al operador. Albert Creutz, quien estaba de guardia esa noche, relataría más tarde en el documental de 1992, Misterio sin resolver: «De repente me dijeron que vieron un objeto extraño en el cielo. El objeto comienza a moverse lentamente dirigiéndose hacia la ciudad. La policía lo sigue. Durante las siguientes horas, más de 150 personas en la zona de Eupen reportan haber visto un objeto triangular. Todas las descripciones son prácticamente idénticas. Un gran objeto triangular con luces blancas brillantes en las esquinas y una luz roja o naranja intermitente en el centro, que se mueve en completo silencio. No podía creer lo que veía», diría Nicol más tarde. «En todos mis años de servicio, nunca había visto nada igual. Era enorme y se movía como ningún otro avión que conociera podía hacerlo». El profesor de física August Messen, de la Universidad Católica de Lovaina y consultor científico de SOBEPS, Sociedad Belga para el Estudio de los Fenómenos Espaciales, resumiría posteriormente este incidente. El 29 de noviembre de 1989, una gran nave triangular sobrevoló la ciudad de Eupen. Los gendarmes von Montigny y Nicol la descubrieron cerca de la carretera que une Aquisgrán y Eupen. Estaba inmóvil en el aire, sobre un campo que iluminó con tres potentes rayos. La ola de avistamientos apenas comenzaba. En las semanas y meses siguientes, miles de belgas presenciarían el inexplicable fenómeno. Entre ellos se encontraban soldados, policías, pilotos, científicos e ingenieros, personas cuyos testimonios eran difíciles de descartar como alucinaciones o invenciones. 11 de diciembre de 1989. El teniente coronel del ejército André Hammond conducía con su esposa cerca de Ans. De repente, vieron luces extrañas en el cielo. «Soy un oficial militar con amplia experiencia», diría Hammond más tarde. «Conozco todo tipo de aeronaves militares y civiles. Lo que vi no era nada que yo supiera. Cambió mi percepción de la realidad». Hammond quedó tan preocupado por lo que vio, que presentó solicitudes a la Embajada de Estados Unidos en Bruselas. Los estadounidenses emitieron un memorando titulado «Bélgica y la cuestión OVNI», en el que confirmaron que ningún avión furtivo de la Fuerza Aérea estadounidense operaba en la zona durante los períodos en cuestión. El ejército belga no puede ignorar lo que está sucediendo. El coronel Wilfried de Brouwer, jefe de operaciones de la Real Fuerza Aérea belga, recibe órdenes del ministro de Defensa, Guy Coem, de investigar la situación. De Brouwer crea un grupo de trabajo especial para colaborar estrechamente con la gendarmería e investigar los avistamientos. «Lo que más me impresionó fueron los testigos», dijo de Brouwer en una entrevista de 1995. «Conocía personalmente a algunos de ellos y me convencieron de que algo realmente ocurrió. Eran personas creíbles y describieron con claridad lo que vieron». Las observaciones continuaron durante el invierno de 1989 a 1990. SOBEPS documentó cientos de casos.
La mayoría de los testigos describieron objetos triangulares oscuros con luces blancas en las esquinas y una luz roja intermitente en el centro. Muchos objetos flotaban y luego aceleraban repentinamente a velocidades muy altas. La mayoría de los objetos no emitían ningún sonido, aunque algunos testigos reportaron un leve zumbido, similar al de un motor eléctrico. La culminación ocurre en la noche del 30 al 31 de marzo de 1990. Esta noche pasará a la historia como una de las interacciones mejor documentadas de aviones militares con ovnis. 30 de marzo, alrededor de las 23 horas. El operador del Centro de Control e Informes, CCI, de Glons, recibe informes de 3 luces inusuales que se desplazan en dirección a Toram-Beyenblux, al sureste de Bruselas. El CCI de Glons solicita a la Gendarmería de Wavre que envíe una patrulla para confirmar el avistamiento. Tenemos confirmación visual, informa el capitán de la Gendarmería. Veo un triángulo gigante que pasa por encima. Unos 10 minutos después aparece un segundo conjunto de luces que se dirige hacia el primer triángulo. El Centro de Control de Tráfico Aéreo de Semersac rastrea un objeto en su radar. A las 23:49, el radar de la OTAN en Semersac detecta un objetivo desconocido. Se decide lanzar aviones de combate. 2 F-16 despegan de la base aérea de Bobechan. Su misión es establecer contacto visual e intentar identificar los objetos. Base, tengo contacto por radar, informa uno de los pilotos. Alcance 15 kilómetros, altitud 3.000 metros. Durante la siguiente hora, 2 F-16 realizaron 9 intentos separados para interceptar los objetivos. Los objetos demostraron una maniobrabilidad increíble. Según el informe del mayor P. Lambretz del 31 de mayo de 1990, durante una de las adquisiciones de radar, el ovni aceleró de 240 km por hora a más de 1.775 km por hora, cambiando de altitud de 2.745 a 1.524 metros en cuestión de segundos. Estos objetos aparecían y desaparecían, subiendo y bajando con demasiada rapidez. Relataría más tarde uno de los pilotos. Incluso se escondían bajo tierra. Los pilotos nunca vimos nada visualmente. Cientos de testigos civiles presenciaron la persecución desde el terreno. 2 semanas después del suceso, se recibieron informes de 143 personas que afirmaban haber visto el objeto esa noche. Tras analizar los datos, los expertos militares llegaron a conclusiones alarmantes. Los objetos realizaron maniobras que habrían resultado en sobrecargas de más de 40 gigayardos, absolutamente fatales para cualquier piloto humano. Podían detenerse instantáneamente desde alta velocidad, mantenerse en vuelo estacionario y luego acelerar de nuevo a velocidades increíbles. El mayor general de Brouwer lo resumiría más tarde en su libro. Cientos de personas vieron una majestuosa nave triangular con una envergadura de unos 120 pies y potentes reflectores, moviéndose muy lentamente sin hacer ningún ruido significativo, pero en varias ocasiones, acelerando a velocidades muy altas. Abril de 1990 trajo consigo el testimonio más famoso y a la vez más controvertido de la ola. Un fotógrafo anónimo de Petit Rechin fotografió un objeto triangular negro con 3 luces brillantes en las esquinas y una luz roja en el centro. La imagen se convirtió en un símbolo de la ola belga y apareció en todos los periódicos. Expertos de la NASA, el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia y la Real Academia Militar de Bélgica están examinando la fotografía. Nadie encuentra indicios evidentes de falsificación. Pero el 26 de julio de 2011 se produjo una sorpresa. Patrick Marechal apareció en el canal de televisión belga RTL y confesó: la fotografía era falsa. Hicimos una maqueta de poliestireno, la pintamos y luego la fotografiamos, dijo, mostrando cómo creó el ovni falso a partir de un trozo de espuma de poliestireno cortado en triángulo, con luces en las esquinas y suspendido de una cuerda. Los escépticos se alegran.
pero quienes defienden la realidad del fenómeno señalan que una falsificación no invalida miles de otros testimonios, datos de radar e informes militares oficiales. Al final de la ola, SOBEPS había documentado más de 2.600 avistamientos, en 2 voluminosos volúmenes publicados en 1991 y 1994. La organización presenta los resultados de su investigación. La conclusión: se estudiaron exhaustivamente más de 650 casos, 500 de los cuales no pudieron explicarse mediante fenómenos o tecnologías conocidos. El ministro de Defensa belga, Léo Delcroix, escribió en una carta oficial al investigador francés Renaud Marchic: lamentablemente, hasta la fecha no se ha encontrado ninguna explicación. La naturaleza y el origen del fenómeno siguen siendo desconocidos. Sin embargo, una teoría puede descartarse definitivamente, ya que las Fuerzas Armadas belgas han recibido garantías de las autoridades estadounidenses de que nunca se han realizado vuelos de prueba estadounidenses. El general de Brouwer sigue convencido de la realidad del fenómeno incluso años después. En una entrevista reciente para el libro del periodista Leslie Kean, OVNIs, generales, pilotos y funcionarios gubernamentales declaran públicamente, afirma: puedo concluir con seguridad que los avistamientos durante lo que ahora se conoce como la ola belga no fueron causados por la histeria colectiva. Los testigos entrevistados por los investigadores fueron sinceros y honestos. No se conocían de antemano. Muchos se sorprendieron con lo que vieron, y hoy siguen dispuestos a confirmar sus inusuales experiencias. De Brouwer está especialmente preocupado por preservar un registro preciso de los acontecimientos. Recientemente, descubrí una proliferación de desinformación en línea sobre la oleada de ovnis belga. Escribe en un correo electrónico mientras edita su extenso relato de los hechos. Después de su retiro, el mayor general Wilfried de Brouwer escribió: la ola de ovnis belga fue excepcional, y la Fuerza Aérea no pudo determinar la naturaleza, el origen y las intenciones de los fenómenos reportados. Los escépticos ofrecen diversas explicaciones. Mark Hale, en un ensayo de 1992, argumenta que la ola fue un delirio masivo, amplificado por el trabajo de SOBEPS. Cita la ley de Philip J. Klass. Una vez que la cobertura informativa induce al público a creer que puede haber ovnis cerca, muchos objetos naturales y artificiales, especialmente al ser vistos de noche, pueden adquirir características inusuales en la mente de los espectadores esperanzados. Renaud Leclet y sus coautores sugieren que algunas de las observaciones podrían explicarse por los helicópteros. Brian Dunning, en un podcast de Skeptoid de 2016, argumentó que los contactos del radar del F-16 se debieron a la interferencia atmosférica, conocida como dispersión de Bragg, pero estas explicaciones no satisfacen a muchos expertos. El profesor Messen responde a las críticas: en mi opinión, la oleada de ovnis belgas sigue siendo completamente inexplicable. Los testigos de la ola aún recuerdan su experiencia con una claridad cristalina. Vi este ovni en Aarschot a finales de los 90, escribe un belga. Estaba en un coche con mis padres. Estaba oscuro y había grandes luces. Pequeños ovnis emergieron de la nave. Se alejaron volando muy rápido, y luego el triángulo desapareció. Otro testigo belga relata: el 23 de mayo de 2008, a las 3 de la madrugada, vi un triángulo negro volando muy bajo. Estaba en el trabajo y salí a fumar. No hacía ningún ruido y tenía luces estroboscópicas rojas, pero volaba muy bajo. Nunca olvidaré ese momento. Análisis y consecuencias. La oleada ovni belga de 1989 a 1990 sigue siendo uno de los fenómenos ovni más intrigantes y mejor documentados de la historia. A pesar de las extensas investigaciones y numerosas teorías, la verdadera naturaleza de los avistamientos sigue sin tener una explicación definitiva. Lo que hace que la ola belga sea única: 1. La masa y credibilidad de los testigos.
Más de 2.600 personas, entre policías, militares, pilotos y científicos, reportaron haber visto avistamientos. No se trataba de figuras marginales ni de personas en busca de fama. La mayoría de los testigos eran ciudadanos comunes, muchos de los cuales se resistían a hablar públicamente. 2. Intervención oficial de las autoridades. A diferencia de la mayoría de los países donde los militares ocultan o niegan este tipo de incidentes, el gobierno belga demostró una transparencia sin precedentes. Los militares cooperaron plenamente con los investigadores civiles, una acción sin precedentes en la historia de la intervención gubernamental en este campo. 3. Confirmación de radar. Los objetos fueron detectados por varios sistemas de radar independientes, tanto militares como civiles. Esto descarta la posibilidad de una alucinación masiva. 4. Intento de interceptación militar. Se documentó la persecución de ovnis por parte de un F-16 con adquisición de objetivos por radar que demostraban características de vuelo imposibles para la tecnología conocida. Duración de la ola. Los acontecimientos no ocurrieron de la noche a la mañana, sino a lo largo de 1 año y medio, lo que hace improbables explicaciones como fenómenos atmosféricos o pruebas secretas. El coronel de Brouwer, quien dirigió la investigación oficial, sigue convencido. Siempre buscamos posibilidades que puedan causar errores en los sistemas de radar. No podemos descartar interferencias electromagnéticas, pero ciertamente no podemos descartar la posibilidad de que hubiera objetos en el aire. En al menos un caso, se observó una correlación entre los contactos de un radar terrestre y un caza F-16. Esto debilita la teoría de que todos los contactos de radar fueron causados por interferencias electromagnéticas. Patrick Ferrin, presidente de SOBEPS, lo resume así. Deben saber que la mayoría de estas observaciones tendrán una explicación muy sencilla, pero hay algunas que simplemente no podemos explicar, y de ellas, puede que haya 2 o 3 sobre las que tengamos dudas acerca de su origen. 30 años después, 2020. La revista The Week publica un artículo titulado 30 años después, aún desconocemos qué ocurrió realmente durante la oleada ovni belga. Y es cierto, a pesar de todas las investigaciones, análisis y teorías, no estamos más cerca de resolver el misterio que aquella noche de noviembre de 1989. De Brogger, ahora retirado, todavía cree. Vi las imágenes del radar, hablé con los pilotos, analicé los datos. Era real. El coronel Amon, que vio las luces con su esposa, le dice al periodista King: hoy todavía no hay explicación. En una época en la que el Pentágono reconoce la realidad de los fenómenos aéreos no identificados y los vídeos de ovnis captados por pilotos militares estadounidenses se hacen públicos, la ola belga cobra un nuevo significado. Sirve como recordatorio de que hay cosas en nuestros cielos que no entendemos. Lo más inquietante de la ola belga no son los objetos en sí, sino nuestra incapacidad para explicarlos. Si se trataba de tecnología militar secreta, ¿de quién era? ¿Y por qué se demostró tan abiertamente sobre un país europeo densamente poblado? Si se trataba de fenómenos naturales, ¿cuáles? ¿Y por qué no los hemos visto antes ni después? Si fue un delirio colectivo, ¿cómo explicamos los datos de radar y el testimonio de pilotos militares experimentados? El gendarme Heinrich Nicol, el primer testigo oficial de la ola, quizás lo expresó mejor. Vi algo que no debería existir. Se movía con inteligencia, con un propósito. Nos observaba mientras nosotros lo observábamos. La oleada belga de ovnis terminó tan misteriosamente como empezó. Después de abril de 1990, los avistamientos masivos cesaron. Los triángulos desaparecieron del cielo belga, dejando tras de sí miles de testigos desconcertados, cientos de horas de grabaciones de radar y una pregunta sin resolver. ¿Qué era? Quizás algún día sepamos la respuesta, o quizás algunos misterios estén destinados a permanecer como tales, recordándonos que, a pesar de toda nuestra tecnología y conocimiento, el universo aún está lleno de enigmas que esperan ser descubiertos o que se nos escapan. Los triángulos sobre Bélgica
permanecen grabados en la memoria de quienes los presenciaron y en documentos cuidadosamente conservados en archivos. Esperan el día en que la humanidad esté lista para comprender lo que ocurrió en los cielos de este pequeño país europeo durante aquellos extraños meses de 1989 a 1990. Por ahora, solo podemos adivinar y mirar al cielo y esperar que, si los triángulos regresan, estemos preparados. Aunque, después de todo lo que sabemos y lo que desconocemos sobre la ola belga, surge la pregunta: ¿podemos siquiera estar preparados para enfrentar lo desconocido? Todos los datos, fechas, nombres y eventos de esta historia provienen de fuentes documentadas y pueden verificarse. Se ha añadido un diálogo emotivo para crear ambiente, pero se basa en evidencia documentada y no contradice los hechos conocidos. Gracias por escuchar. Si disfrutaste esta historia, suscríbete a nuestro canal para estar al día con las nuevas. Cuéntanos en los comentarios si crees en los ovnis o si has visto algo inexplicable.